Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a esta aula virtual. Vamos a introducir el concepto de semejanza. Vale, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de semejanza? La semejanza nos dará una idea sobre el concepto de proporcionalidad. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma pero distinto tamaño. ¿Vale? Vamos a limitarnos aquí a la semejanza de figuras planas y en concreto de polígonos como los triángulos. Al ampliar una figura poligonal, lo primero que vemos es que los ángulos no varían. Por tanto, ya tendríamos una primera definición del concepto de semejanza. Dos triángulos son semejantes si tienen sus respectivos ángulos iguales. El hecho de tener los tres ángulos iguales ya de por sí nos lleva a una segunda deducción. Si colocamos los dos triángulos anteriores de forma adecuada, vemos que todos sus lados son paralelos 2 a 2. El lado AB del primer triángulo es paralelo al lado A'B' de su semejante. El lado BC igual es paralelo al lado B'C'. Y por último el lado AC es paralelo también al A'C'. Podemos decir entonces que dos triángulos son semejantes si tienen sus lados paralelos. Hablaremos entonces de pares de lados homólogos. En dos triángulos semejantes, pares homólogos son los que se oponen a ángulos iguales. Si hacemos la relación entre lados homólogos de dos triángulos semejantes, ¿vale? Por ejemplo, AB entre A'B', en este caso, ¿vale? Obtenemos un valor. Este es el mismo valor que obtenemos con la relación entre el resto de lados homólogos de los dos triángulos, es decir, BC entre B'C' nos dará el mismo valor. E igual que el lado AC entre A'C'. Obtendremos un valor al que llamaremos razón de semejanza. De esta razón de semejanza se derivan otras expresiones, puesto que esta relación para todos los pares de lados homólogos es la misma, podemos igualar, por ejemplo, la relación de estos dos pares de lados, ¿no? Y reordenando esta expresión de aquí, obtendremos esta otra. AB entre AC es igual a A'B' entre A'C'. Es fácil, lo único que hemos hecho es que lo que está en un lado de la igualdad en el numerador pasa al otro lado dividiendo y al revés. AC, que estaba aquí multiplicando, pasa aquí dividiendo al otro lado de la igualdad, ¿vale? Y A'B', ¿vale? Que estaba aquí dividiendo, pues pasa arriba al numerador. En vez de esto, ¿vale? Podríamos haber cogido otros pares de lados, ¿vale? Podríamos haber cogido, por ejemplo, estos otros dos. La relación sería la misma. BC entre AC sería igual a B'C' entre A'C', ¿vale? La relación sería la misma. Se mantendría en la misma proporción. De aquí podemos extraer otra idea del concepto de semejanza. Dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales en la misma proporción. O sea, veámoslo de esta manera. Coloquemos los triángulos en esta posición. Dos triángulos, cuando tienen un ángulo en común y los lados opuestos paralelos, se dice que están en posición de tales. Dos triángulos en posición de tales tienen los tres ángulos iguales y los tres lados proporcionales. Se hizo en honor a Tales de Mileto, un sabio de la antigua Grecia que fue el precursor del desarrollo de la geometría y cuyo teorema demuestra la relación de proporcionalidad entre segmentos que delimitan rectas secantes sobre rectas paralelas, ¿vale? Bien, pues aprovechando esta teoría, renombremos cada uno de los segmentos de otra forma para verlo mejor. AB
entre AB' es igual a la relación entre AC y AC', e igual a la relación entre BC y B'C'. Podemos decir también entonces que dos triángulos son semejantes y tienen un ángulo igual y proporcionales los lados que lo forman. Bien, podemos decir con toda seguridad que dos triángulos rectángulos son semejantes si coinciden alguno de los dos ángulos que no son rectos. Lógico, ya que tenemos un ángulo recto en ambos y si coincide un segundo ángulo, el que queda también tiene que coincidir. Recordad que la suma de todos los ángulos de un triángulo suma 180 grados, los ángulos de cualquier triángulo. Este hecho nos va a permitir, por ejemplo, determinar la altura, por ejemplo, un caso práctico, la altura de objetos imposibles de medir en la práctica. Por ejemplo, la altura de una torre. Si queremos obtener su altura, no es necesario medirla, si es que disponemos de algún aparato capaz de transportar los ángulos. Podemos determinar la abertura de un ángulo alfa en un punto y la distancia en el suelo desde ese punto al objeto. Nos podemos basar en la sombra que proyecta el objeto en el suelo, ¿vale? Debido a la gran distancia que hay entre la Tierra y el Sol, podemos considerar que los rayos del Sol son paralelos en cualquier parte de la superficie de la Tierra y más aún en una sección del terreno muy pequeña. Si tomamos como referencia otro objeto que proyecta la sombra y determinamos la relación de distancias, ya tendremos un triángulo semejante. Si el palo, por ejemplo, un palo que colocamos aquí, que tiene una longitud de 5 centímetros, proyecta una sombra de 10 centímetros, nos fijamos ahora en la sombra que proyecta la torre y vemos que es de 200 metros. Podemos pasar todas las unidades a unidades del sistema internacional, ¿vale? Para no cometer errores a la hora de hacer los cálculos, ¿vale? Vamos a expresarlas, por ejemplo, en metros. Entonces, la relación entre los lados del triángulo que forma la torre es esta. BC, el punto BC, los hemos renombrado así, BC entre AC. Podemos igualarla con la misma relación de lados homólogos en la figura que forma el palo. B'C' entre A'C'. Sustituyendo los valores, el segmento BC es la altura de la torre y AC son los 200 metros de la sombra, ¿vale? Y los valores de la figura que forma el palo son el segmento B'C' de 0,05 metros y A'C', el segmento que corresponde a la sombra, 0,1, ¿vale? Podemos despejar de aquí, de la expresión, la altura, multiplicando en cruz estos dos valores entre el que queda. Y la altura resulta ser de 100 metros, ¿vale? Es una aplicación práctica, ¿verdad? Fijaos que si mantenemos constante un ángulo alfa entre varios triángulos rectángulos semejantes, el cociente o relación de los catetos opuestos al ángulo y los catetos adyacentes a este también se mantiene constante. Esto ya lo definimos antes, puesto que son lados homólogos, como habíamos dicho. Llamaremos a este cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente para cada triángulo, tangente de alfa. Una vez obtenido este valor, este nos servirá ya para tratar cualquier triángulo en que intervenga este ángulo. Este valor de la tangente en función de los distintos triángulos rectángulos que tengamos nos va a permitir calcular el valor de los catetos de cualquier triángulo sin tener que dibujar en cada caso triángulos semejantes. Por ejemplo, en el caso de la torre, suponiendo que estábamos a una distancia de 200 metros de la torre y conociendo el valor del ángulo de incidencia de los rayos del sol en ese punto del terreno, supongamos que es de 26,5 grados. Vamos a aplicar la teoría. Tenemos un triángulo rectángulo y el ángulo que tenemos aquí es de 26,5 grados. El valor de la tangente que
podríamos haber obtenido a partir de una tabla, ¿vale? Para la medida de varios triángulos, es la relación entre los lados del triángulo, ¿vale? Cateto opuesto al ángulo entre cateto adyacente a ese mismo ángulo. Es decir, h entre la distancia AC. Fijaros, sería el cateto opuesto sería BC, la altura que es h, entre AC. Despejando el valor de h, pues el resultado sería el producto de 200 metros, es decir, AC por la tangente del ángulo alfa, la tangente de 26,5 grados. Este valor de la tangente de alfa, como hemos dicho, la podríamos haber obtenido a partir de una tabla de relación de ángulos para diferentes ángulos rectángulos. Es decir, si hiciésemos esta misma relación de la tangente para varios ángulos, para varios triángulos rectángulos, ¿vale? Y elaborásemos una tabla, ¿vale? Esa tabla nos serviría pues para tratar cualquier triángulo que tuviese ese ángulo. Deciros también que lo tenéis en la calculadora, aunque de esto hablaremos más adelante en otro vídeo, ¿vale? Otro vídeo de trigonometría. Pero bueno, vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Si se elabora una tabla con todos los valores de las tangentes para todos los ángulos a partir de triángulos rectángulos, midiendo y obteniendo un valor de la tangente, y vamos recapitulando todos los datos, esa tabla después la podríamos tener como referencia para obtener el valor de cualquier otro triángulo rectángulo que tuviésemos. Antes de que el uso de las calculadoras científicas estuviera tan extendido hace años, cuando no eran tan habituales, los estudiantes tenían estas tablas de referencia para poder obtener valores trigonométricos como el seno, el coseno o como en esta tabla que tenéis aquí, que corresponde a los valores de la tangente para diferentes ángulos. Si tenemos que nuestro ángulo es de 26,5 grados, ¿cómo se obtendría el valor de la tangente a partir de estas tablas? Bueno, primero se debería de pasar el correspondiente ángulo a grados y minutos sexagesimales. Los grados ya los tenemos, es la parte entera de esta cifra de aquí, es decir, 26. Y los 0,5 grados, la parte decimal, se debe de pasar a minutos sexagesimales. Recordar que para pasar de grados a minutos se multiplica por 60. Si quisiéramos pasar de minutos a grados, pues la operación contraria, dividir entre 60. En este caso, 0,5 grados equivale a pues multiplicar por 60. Se obtiene un valor, por tanto, de 30 minutos sexagesimales. Por tanto, nuestro ángulo expresado en grados y minutos será de 26 grados 30 minutos. Y para calcular el valor de la tangente a partir de las tablas, pues habría que ir a la primera fila y buscar los grados, 26. Y después a la columna de 30 minutos, donde se cruzan ambas, tendríamos el valor correspondiente a la tangente del ángulo. En nuestro caso, 0,4986. ¿Vale? Ya tenemos el valor de la tangente del ángulo de 26,5 grados. Ya con la aparición de las calculadoras científicas, que son ya muy asequibles para todos, pues el uso de estas tablas ya ha quedado en desuso. El valor de la tangente puede aparecer en la calculadora así, ¿vale? Presionamos el valor de la tecla tangente, luego escribimos el valor del ángulo del cual queremos calcular la tangente, 26,5, pues le damos a igual, resultado 0,4986 tal. En algunas calculadoras hay que presionar primero la tecla tangente y luego escribir el ángulo, y en otras pues hay que escribir primero el ángulo y luego presionar la tecla tangente. Tenéis que revisar la instrucción de vuestras calculadoras para saber cómo funciona cada una. Bueno, en resumen, ahora ya tenemos el valor de la tangente de nuestro ángulo de 26,5 grados. Podemos redondearlo aproximadamente a 0,5. Podemos decir que la tangente de 26,5 grados es aproximadamente 0,5, 0,4986, pues más o menos 0,5. Multiplicando ambos valores, ¿vale? 200 por tangente de 26,5 grados, que es 0,5 aproximadamente, hemos dicho, pues nos salen aproximadamente una altura de 100 metros, es decir, la altura de la torre 100 metros. A partir de la semejanza se pueden obtener otros cocientes fundamentales y constantes para cada ángulo. Estos son pues el seno, el coseno, aparte de la tangente que hemos visto, donde además de los catetos del triángulo, pues interviene lo que es la hipotenusa. Veremos próximamente una nueva teoría, la trigonometría, la cual relaciona el valor de los ángulos de un triángulo con la medida de sus lados, ¿vale? Venga, hasta el próximo vídeo. Yo soy Marcos, un saludo a todos y nos vemos.